Muy bien, jóvenes, el siguiente tema a tratar es hipoglucemia. En este tipo de hipoglucemia nos referiremos a las hipoglucemias diabéticas y no diabéticas, realizando una división en hipoglucemia reactiva o postprandial e hipoglucemia en ayuno. El control fisiológico de la glucosa, normalmente la concentración de glucosa que debe permanecer entre 70 hasta 105, 110 miligramos por decilitro. Normalmente se genera ese control intensivo del nivel sérico de glucosa para mantener un aporte de glucosa a nivel cerebral. El 50% de la cantidad de glucosa producida por el hígado es consumida a través del sistema nervioso central. El hígado es el principal órgano regulador de la cantidad de glucosa. El 80-85% de la glucosa viene del hígado y normalmente responde a la acción hormonal de aquellas hormonas que hemos visto a lo largo del semestre, como la insulina, la hormona de crecimiento, cortisol, glucagón y adrenalina, estas últimas cuatro siendo las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Los estados postprandiales normalmente ocurren cuando acabo de comer, la cantidad de glucosa producida por el hígado es inhibido por la actividad de la insulina y por el aumento de la glucosa, mientras que en los estados de ayuno la cantidad de glucosa está disminuida con disminución de la cantidad de insulina, y es aquí cuando el hígado lleva a cabo la producción y el flujo de glucosa debido a la actividad hormonal de glucagón, la hormona de crecimiento y cortisol. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una hipoglucemia? El primer mecanismo defensivo cuando ocurre un descenso debajo de 70 de glucosa es la disminución en la secreción de insulina. Posteriormente, un segundo mecanismo ocurre cuando se alcanzan los 65 miligramos por decilitro, y es el incremento de la producción de glucagón para estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La tercera defensa es el incremento en la secreción de adrenalina con efectos hepáticos similares al glucagón, e incrementa la liberación de sustratos para la gluconeogénesis, es decir, facilita la actividad del glucagón que ya está en sangre, y genera disminución en la sección de insulina y genera la resistencia a la entrada de glucosa a nivel de tejidos periféricos. Es importante recordar que esta es la fase que nos da los síntomas adrenérgicos de la sintomatología acompañante de la hipoglucemia, mientras que en caso de que la hipoglucemia persista durante horas, prácticamente veremos la liberación de cortisol y hormona de crecimiento solamente en este hecho, aunque varía mucho de la bibliografía que ustedes pueden leer. En algunos libros, como habíamos comentado, prácticamente son los últimos en darle un efecto para prevenir la liberación para prevenir, perdón, la persistencia de glucosa baja, y prácticamente en algunos libros mencionan que a partir de los 20-30 minutos empiezan a secretarse estos elementos para poder mantener o generar una disminución de la cantidad de hipoglucemia que se está presentando. Entonces tenemos definición, lo que habíamos visto en hipoglucemia en diabéticos. Prácticamente hacemos la triada de Whipple, neuroglucopenia, disminución de la glucosa y síntomas que son reversibles con la aplicación de glucosa. Los mecanismos de hipoglucemia más frecuentes, y es importante que traten de memorizar estos mecanismos, son, en este caso, la acción de la insulina excesiva o inapropiada, la cual inhibe la producción de glucosa hepática, la actividad del glucagón, y eso puede generar la cantidad de hipoglucemia que se está presentando en el paciente. El otro mecanismo es la respuesta neuroendocrina deteriorada con las hormonas contrarreguladoras disminuidas, por ejemplo el cortisol en el caso de insuficiencia suprarrenal. Y el tercer mecanismo es el deterioro de la producción hepática de glucosa, que realmente es la que nos defiende del hecho de tener hipoglucemias, prácticamente si existe daño estructural o funcional por parte del hígado. Esos tres mecanismos son súper indispensables que ustedes los recuerden para poder establecer qué paciente pueda estar presentando hipoglucemia. La clasificación de la hipoglucemia actual se clasifica en hipoglucemia en ayuno, ocurre prácticamente 5 horas después de haber comido, o cuando menos con 5 horas después del último alimento, y es después de los alimentos, habitualmente es matutina, y generalmente sigue sigue a un ayuno prolongado casi siempre después del sueño o actividad física, que esa es otra importante definición. La hipoglucemia postprandial o hipoglucemia reactiva es aquella que ocurre de 2 a 5 horas después de los alimentos y viene casi siempre de manera posterior a comer. Los factores de riesgo y causa. Los factores de riesgo
de un paciente para que pueda tener hipoglucemia es la edad incrementada, la duración de la diabetes, a mayor duración, mayor riesgo de hipoglucemias por presencia de neuropatía y autonómica, con disminución de la respuesta adrenérgica para que el paciente se dé cuenta. Paciente con control estricto glicémico o aquel que se requiere un control estricto, muchas veces el hecho de buscar un control estricto en pacientes con ciertos grados o con ciertas características genera hipoglucemias, ya que recordemos que las hipoglucemias son un factor de riesgo cardiovascular. El sueño prácticamente pueden llegar a generar o ser los factores de riesgo. De igual manera, lo que veíamos en la aplicación del test de más de 4 episodios en una semana casi siempre indicaba un riesgo aumentado de muerte por deterioro, por no tener la capacidad de poder darse cuenta de otro periodo de hipoglucemia. Causas habitualmente dosis excesivas de insulina, carbohidratos inadecuadamente en cantidad que se comen, muy poca cantidad para la cantidad de medicamentos en caso de diabéticos o insulina administrada, producción de glucosa endógena disminuida, sobre todo por el alcohol, el consumo de alcohol, utilización de glucosa incrementado en casos de procesos infecciosos o inflamatorios crónicos, y el deterioro en el aclaramiento de la insulina como en el caso de la falla renal. Todos estos tienen que ver y así generan la montón de etiologías que tenemos para el tipo de hipoglucemia que pueda acompañar a nuestro paciente. El cuadro clínico, los síntomas de sospecha de hipoglucemia se dividen en adrenérgicos y neuroglucopénicos. Se observa como signos midriasis, taquicardia, piel pálida, sudorosa, elevación de la presión arterial, casi siempre con la respuesta adrenérgica. Los síntomas adrenérgicos, palpitaciones, aumento de la presión, diaforesis, taquicardia, etc. Y los síntomas neuroglucopénicos como la sensación de hambre, el mareo, trastornos visuales, diplopia, contracturas musculares, hemiplegia. Esto es importante porque la sintomatología neuroglucopénica, como lo veíamos anteriormente, casi siempre se desarrolla cuando tenemos niveles de glucosa por debajo de 50 miligramos por decilitro. Y la sintomatología neuroglucopénica se genera dependiendo de las fases neurológicas o de la afectación de ciertas áreas a nivel del sistema nervioso central. A nivel cortical, pues se desarrolla somnolencia, sudoración, hipotonía, temblor. Cuando se afecta a nivel subcortical, específicamente la área encefálica, hay lipotimias, movimientos primitivos, aparición de reflejo de succión, muecas, espasmos clónicos, inquietud. A nivel mesencefálico aparece desviación ocular, diplopia, Babinski positivos, espasmos tónicos, y a nivel de afectación miencefálico, a nivel medular, prácticamente espasmos musculares extensores, coma profundo, respiración superficial, disminución o ausencia de reflejo motomotor y corneal, hipotermia, hiporreflexia. Casi todos estos, dependiendo del grado de severidad y del tiempo en el que ocurran, y el grado de intensidad y sobre todo el tiempo, me refiero a la duración. Las alteraciones electrocardiográficas habitualmente son las más importantes: depresión del segmento CT, aplanamiento e inversión de la onda T y prolongación del QT. Esos son los tres anormalidades cardíacas más importantes producidas por la hipoglucemia. Entonces, una hipoglucemia severa y que es muy prolongada, que tiene una duración muy alta, puede llegar y que tiene una cifra de valor de glicemia sérica por debajo de 50 miligramos por decilitro, causa un daño cerebral. Normalmente el daño cerebral se va a manifestar con los datos de daño mesencefálico, con hiperreflexia tendinosa y puede aparecer Babinski. Ya les había hablado que normalmente el daño también se encuentra a nivel hipotalámico, con pérdida de algunas de las funciones autonómicas de este órgano, y prácticamente nos puede llevar a que el paciente tenga, o si el daño se perpetúa y causa un daño en el encéfalo o a nivel medular, prácticamente también se genera un estado de coma o estado de coma vegetativo, un estado vegetativo persistente y estado comatoso posteriormente. La clasificación de la hipoglucemia actual sigue siendo la hipoglucemia en ayuno, ocurre más de 5 horas después de ingerir alimentos, y la hipoglucemia postprandial o reactiva, que ocurre de 2 a 5 horas después de ingerir los alimentos. La otra clasificación de la hipoglucemia realmente se refiere al estado basal del paciente. Pacientes enfermos o críticamente enfermos o bastante con apariencia enferma o con antecedente de alguna enfermedad, sobre todo enfermedades crónicas, metabólicas, y prácticamente las causas se dividen para este grupo de pacientes
con medicamentos o enfermos, como aquellas inducidas por medicamentos, la causa más frecuente, actualmente accidental o no accidental, la aplicación de insulina para el paciente diabético tipo 1, diabético tipo 2, el uso de medicamentos secretagogos de insulina como sulfonilureas o repaglinida, el consumo de alcohol, y en este caso otros medicamentos como la glucagon durante endoscopía, indometacina, quinina, pentamidina y otra serie de medicamentos como el ácido acetilsalicílico. Normalmente el alcohol deteriora la gluconeogénesis y es frecuentemente asociado a poca cantidad o depósitos de glucógeno. La falla de órganos o estados críticamente enfermos se refiere a la falla hepática, sobre todo un 80% de los pacientes necesita ser destruido o cuando menos ser insuficiente. Falla renal crónica, en la cual se incrementa la vida media de la insulina y se disminuye lo que es la producción o la gluconeogénesis renal, que influye en la cantidad de glucosa a niveles que permiten mantener los niveles normales en ayuno. Y el estado de sepsis. Sepsis generalmente genera establece pues la necesidad de grandes cantidades de glucosa y el gran consumo rápidamente metabolizado, oxidación de glucosa de manera rápida, y requiere mantener grandes cantidades, y hay una disminución en la cantidad de reservas de glucógeno, gran cantidad de pérdida de glucosa a través del mantener un nivel de glucosa alto, que posteriormente va empezando a disminuir conforme el paciente se mantiene enfermo a mayor duración del proceso de infección. La deficiencia hormonal, sobre todo deficiencia de cortisol por enfermedad de Addison, hipopituitarismo, y los tumores en este caso secretores de factor de crecimiento 2, que no son tumores de los islotes o pancreáticos propiamente, sino son tumores mesenquimatosos como el fibrosarcoma o el mesotelioma o tumores retroperitoneales. Prácticamente estos tumores son secretores de este factor de crecimiento similar a la insulina y generan en este caso la presencia de hipoglucemias en pacientes con enfermedades conocidas o críticamente o con apariencia enfermos. La otra clasificación se refiere a clasificarlo en aquellos pacientes que se ven realmente bien o que aparentemente se encuentran sanos. Y en esta, el insulinoma es la primera causa, 85% son benignos, malignos en el 15% y pertenecen a un síndrome de neoplasias endocrinas múltiples tipo 1 en el 10%. Los tumores de islotes no pancreáticos, en este caso carcinoma adrenal, feoconocitoma, linfoma, mieloma, leucemia, principalmente son, junto con el carcinoma hepatocelular, como lo había comentado, son los tres elementos más importantes en este grupo de pacientes. Los pacientes con alteraciones o alteraciones en el funcionamiento de las células beta, como es el complejo de nesidioblastosis o una hiperplasia funcional de estas células, también se encuentran en este grupo. Críticamente son hipoglucemias o en este caso se presenta como hipoglucemias de manera postprandial, típicamente después de comer. En este caso también se encuentran las hipoglucemias por bypass postgástrico en el caso de cirugía bariátrica, como lo habíamos visto, o en las hipoglucemias también generadas por resección de partes del estómago o piloroplastías. En el caso de la cirugía bariátrica, principalmente para el bypass gastroyeyunal. Las últimas causas, las causas autoinmunes, en este caso, anticuerpos contra la insulina, prácticamente en pacientes asiáticos, el síndrome de IRADA, y normalmente es algo que casi no vemos nosotros en nuestro medio. Y los anticuerpos antirreceptor de insulina activadores también es muy, muy raro. La hipoglucemia accidental o subrepticia con la administración de secretagogos, en el caso de algunos preparados nutricionales que antes se veían, o el preparado o el uso de medicamentos aparentemente con efecto para bajar de peso. También pudieran llegar a ser en algunas situaciones causa de la manifestación de hipoglucemia en un paciente aparentemente sano. Normalmente tenemos una serie de características para poder establecer el pronóstico. En este caso, el protocolo diagnóstico es muy, muy variado. El protocolo diagnóstico general para un paciente con hipoglucemia lo mostramos aquí. Esto viene en su libro del CTO. Prácticamente dice que paciente con estudio por hipoglucemia, protocolo diagnóstico, pacientes tratamiento con insulina o secretagogo, pues sí, pues quiere decir que es diabético y quedamos que la hipoglucemia es una complicación aguda.
Causa más frecuente de hipoglucemia en población general. Pauta habitualmente es porque es una mala dosificación o al revés, comió menos de lo que normalmente está comiendo y hubo una sobredosificación de la cantidad de medicamento por el bajo consumo de alimentos. En el caso de que pertenezca o que no esté tomando conocidamente insulina o secretagogos, prácticamente y en forma general nuestro paciente pertenece a otro grupo, en el grupo aparentemente sano. Si el paciente se ve aparentemente sano, entonces seguimos con el protocolo, pero si desde ahí se ve mal, nuestro paciente se ve con algo enfermo o con el antecedente de alguna otra enfermedad que no sea diabetes en este caso, normalmente las causas, como habíamos visto en ese grupo, la principal son fármacos, el alcohol, la desnutrición, paciente con procesos infecciosos que pueden ser crónicos, fiebre de origen desconocido, paciente séptico, insuficiencia suprarrenal, tumores no asociados a los islotes pancreáticos, en este caso mesotelioma, principalmente tumores retroperitoneales, fibrosarcomas, y los déficits hormonales como insuficiencia de cortisol o insuficiencia de hormona de crecimiento. El grupo de medicamentos aquí es súper importante que los analicen y prácticamente los medicamentos van desde diferentes grupos, desde antibióticos, catifloxacino, una quinolona que utilizamos para procesos respiratorios, pentamidina, sulfonamidas, cotrimoxazol, levofloxacino. Si se fijan, el grupo de medicamentos antibióticos del tipo quinolonas aparecen aquí junto con la quinina como antipalúdico. Antihipertensivos como beta bloqueadores, propanolol, ARA2 y ECA normalmente son capaces o condicionantes de generar, en este caso, hipoglucemia por disminuir la cantidad o más bien en este caso se piensa que realmente el mecanismo es facilitar la entrada o la actividad de la insulina a nivel de los receptores para generar mayor grado de hipoglucemia. Derivados hormonales como glucagón durante endoscopía, en este caso el glucagón utilizado para inducir o disminuir el riesgo de sangrado, somatostatina, y factor similar a la insulina tipo 1, y otros medicamentos como AINES, en este caso indometacina, el dextropropoxifeno, litio, la heparina, el ácido acetil salicílico. Normalmente todos estos medicamentos es importante reconocerlos como causa de hipoglucemia y es la principal causa de hipoglucemia en pacientes con medicamentos o que toman medicamentos previamente o que tienen alguna enfermedad. Si seguimos el protocolo diagnóstico normalmente nos haría establecer si el paciente no se encuentra sano o aparentemente sano, pues sí tendremos que hacer o mantener una duda diagnóstica. En este caso, se mantiene el protocolo y se establece la necesidad de estudiar al paciente en el contexto de hipoglucemia, si es una hipoglucemia en ayuno, si es una hipoglucemia postprandial o reactiva, y se establece también la medición de niveles de insulina. Si los niveles son bajos de insulina, normalmente nos vamos a las mismas causas que el paciente estaba tomando algún medicamento. Si los niveles son altos de insulina, entonces tenemos que ir a medir el péptido conector, el péptido C. Y si los niveles son altos de insulina y el nivel de péptido C también es alto, es cuando establecemos la serie de causas como pudieran ser el uso subrepticio de secretagogos de insulina, el insulinoma, la hipoglucemia pancreatógena, en este caso sin insulinoma que sería la necidioblastosis, otros trastornos funcionales de las células beta, sobre todo el bypass gástrico, la hipoglucemia autoinmunitaria. Y si los niveles de insulina son, como habíamos comentado, los niveles de insulina son altos, pero los niveles de péptido C son normales o bajos, se debe a la administración de insulina exógena. Entonces, más o menos, esto es el protocolo general para los pacientes con hipoglucemia. La situación es que nosotros tenemos que dividir también las características de la hipoglucemia, siendo hipoglucemia en ayuno y hipoglucemia reactiva. Normalmente esto no lo trae consigo algunos de sus libros y esto es el hecho de tener que verlo o revisarlo como tema dentro del semestre. Otra de las causas importantes que hay que revisar son las llamadas metabalopatías, aunque son raras para nosotros los adultos, principalmente las van a ver muy encaminadas en pediatría. Normalmente es una causa de hipoglucemia en ayuno, hipoglucemia postprandial o hipoglucemia inducida por el ejercicio. Entonces hacemos un paréntesis para ver estas causas que son importantes que las tengamos en mente al momento de enfrentarnos ante el protocolo de estudio de un paciente con hipoglucemia. La hipoglucemia en ayuno por metabalopatías habitualmente son trastornos de la glucogenólisis,
y desarrollan hipoglucemia en ayuno, enfermedades por depósito de glucógeno, en este caso, y el síndrome de Fanconi-Bickel. Los defectos en oxidación de ácidos grasos y defectos en la gluconeogénesis como causas metabólicas genéticas. Prácticamente son los últimos diagnósticos o los diagnósticos en los cuales forzosamente requieren diagnóstico genético para pensarlos. Si tenemos hipoglucemia postprandial y distinguimos y evaluamos y hacemos un diagnóstico con todas las causas y las retiramos, prácticamente estamos obligados también a pensar en la hipoglucemia postprandial o reactiva como causa o como causante o como manifestación de una metabolopatía. Son raras, se originan hipoglucemia postprandial, habitualmente son mutaciones en glucosinasas y el canal de potasio, como habíamos visto en algunas situaciones de diabetes pediátrica. Algunas situaciones como la glucosinasa, como en el caso de las diabetes asociadas al MODY, y defectos congénitos en glucosilación o intolerancia hereditaria a la fructosa, que es el que más hablan los libros de medicina interna como causa de una hipoglucemia postprandial. Realmente, si les llegaran a preguntar causa de una metabolopatía que causa una hipoglucemia postprandial o reactiva más importante, yo les pondría más la intolerancia hereditaria a la fructosa, que es rara, pero es mucho menos frecuente que las mutaciones glucosinasa, pero es lo que más hablan los libros como causa. El protocolo de estudio para una hipoglucemia. Aquí vamos a hablar antes de los estudios, antes de las causas. La hipoglucemia en ayuno, nosotros hacemos un estudio en el cual utilizamos el estudio de 72 horas en ayuno. Ojo, esto es para hipoglucemia en ayuno. La causa o es el test más utilizado, detecta 98% es con insulinoma comparado con el 70% a las 24 horas. ¿Ok? Entonces, hacemos este estudio sobre todo para la principal causa de hipoglucemia en ayuno, que sería el insulinoma. Los pacientes deberían permanecer hidratados y activos. Se mide tanto insulina como glucosa, péptido C y proinsulina durante periodos de 6 horas. Y lo que se hace es también hacer la medición de la presencia de cetoácidos, en este caso beta-hidroxibutirato, para medir el final del periodo de ayuno. La otra prueba empleada, sobre todo para insulinoma, en el caso de hipoglucemia en ayuno, es la prueba de supresión de péptido C. En este caso se supone que el insulinoma normalmente secreta en mayor cantidad la presencia de insulina y péptido C. En este caso la supresión o la prueba de supresión de péptido C, al general se administra insulina exógena para suprimir la presencia de péptido C. Y esto genera, una vez que se mide péptido C y los niveles de insulina, y al momento de administrar insulina exógena, lo que se busca es la disminución del péptido C. Si no lo logra, quiere decir prácticamente que tenemos una presencia del diagnóstico de un insulinoma. Esta prueba es muy raramente utilizada. Prueba de elección para estos pacientes en ayuno es la prueba de 72 horas en ayuno. Ahora, la hipoglucemia en ayuno o en ayunas, como lo viene en algunos libros o en algunos artículos, principalmente sospechamos medicamentos como salicilatos, como la aspirina, las sulfamidas, que es el trimetrofin sulfamethoxazol o cotrimoxazol, pentamidina, quinina para la malaria, bebidas alcohólicas, grandes cantidades, periodos cortos, de enfermedades graves como las que se afecta el hígado, el corazón o los riñones, en este caso enfermedades críticamente enfermos, y en este caso el tumor de páncreas que produce insulina, un tumor que produce una hormona similar, que es el factor de crecimiento similar tipo 2, como habíamos visto, lo que es el mesotelioma o los tumores retroperitoneales o los fibrosarcomas. Aquí medicamentos, pero el primero siempre tienen que tener en cuenta que es un insulinoma. Es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes. Insulinoma y medicamentos serían las dos causas más importantes de este grupo de pacientes. El protocolo de test de ayuno de 72 horas, como su nombre lo indica, requiere 72 horas de estar vigilando a un paciente que se mantiene en ayuno, en el cual se está midiendo constantemente la presencia de insulina, péptido C, glucosa y cuerpos cetónicos. Y solamente aquí se complementan, si se completan las 72 horas de ayuno sin comprobar la hipoglicemia, es decir, que no se haga sintomática con una triada de Whipple, se administra glucagón midiendo la glicemia 10, 20 y 30 minutos después de la administración para terminar con el ayuno. Entonces, la glicemia se mide cada 2 horas durante esas 72 horas, las primeras 6 horas, y luego cada 3 por 6 horas, y luego cada 6 horas hasta terminar con las 72 horas. Mientras
no se vea datos clínicos de una hipoglucemia, se mantiene hasta completar esas 72 horas. Si se completa, se tiene que administrar glucagon para terminar el test, pero antes de eso normalmente se presentan cuando menos en el primer episodio de hipoglucemia que se documente, es cuando se miden la serie se hace la medición de serie de elementos para hacer el diagnóstico diferencial, que es un cuadrito que veremos más adelante. El insulinoma, como causa de las principales causas de la hipoglucemia en ayuno, es un tumor pancreático más frecuente, 10% de los casos asociados al neoplasia endocrina múltiple tipo 1, como lo habíamos visto. La presentación clásica es una hipoglucemia en la mayoría de los casos en ayuno. Algunos casos raros durante el periodo postprandial, solamente entre el 5 y el 10%, el 90% en ayuno. Es característico el aumento de peso por efecto anabólico de la insulina y la mayor ingesta para combatir la hipoglucemia. El test de ayuno de 72 horas nos demuestra 4 características para sospechar de insulinoma. Hipoglucemia, es un episodio de hipoglucemia en esas 72 horas. Hiperinsulinemia, péptido C elevado, que indica que la insulina viene de manera endógena, y la medición de niveles de proinsulina elevadas. El siguiente grupo de pruebas es las pruebas no invasivas, la prueba helicoidal de tomografía para demostrar la presencia del tumor a nivel pancreático, resonancia magnética de páncreas y el Octoscan para generar la entrada en este caso, de octrótide o este derivado radionucleócido derivado del octrótide a nivel de estas células, que son capaces de introducir ese radioisótopo o ese radiomarcador para presentar una gammagrafía positiva para este octrótide en esas células tumorales. Las pruebas, esas son las no invasivas, y también tenemos pruebas invasivas. Las pruebas invasivas requieren ya la ecografía, la estimulación intraarterial, etc. Pero realmente con los dos grupos, que el test de ayuno de 72 horas, realizado después de la sospecha al demostrar que es una hipoglucemia en ayuno, y la aplicación de pruebas no invasivas, casi siempre se tiene un 95% del diagnóstico completo. Las pruebas invasivas se utilizarán cuando no fueron concluyentes esas pruebas o no se pudo obtener datos de la presencia del tumor a nivel pancreático. El insulinoma y la hipoglucemia facticia, en este caso por consumo de insulina o aplicación de insulina, consumo de sulfonilureas, que son las principales tres que debemos de establecer ante un paciente con hipoglucemia en ayuno. El insulinoma va a tener baja glucosa, como vimos, péptido C elevado, insulina elevada, mientras que las sulfonilureas van a tener glucosa baja, insulina y péptido también elevado. Y la inyección de insulina, aquí solamente la única diferencia es por el péptido. Entonces, si se fijan, el insulinema y el consumo de sulfonilurea secretagogos o hipoglucemiantes orales secretagogos normalmente tienen el mismo perfil. El perfil así sencillo utilizado no nos sirve de mucho para hacer el diagnóstico diferencial, hasta no hacer la prueba de medición de sulfonilureas en orina para ver la presencia de metabolitos derivados. Ese sería el diagnóstico diferencial para poderlo establecer, y eso también lo veremos, como les digo, en un tablito de diagnósticos diferenciales que es mucho más amplio. El tratamiento de la hipoglucemia ya hemos visto que se utiliza o se establece de acuerdo al tipo de hipoglucemia, si es una hipoglucemia leve, moderada o una hipoglucemia severa. Normalmente la aplicación de glucosa intravenosa es para la hipoglucemia severa, y siempre y cuando se realice dentro de una aplicación prehospitalaria por paramédicos o dentro de un hospital como tratamiento. Una de las complicaciones, las cuales son las que causan los trastornos neurológicos más severos, es el edema cerebral complicado, que puede complicar la hipoglucemia, o la hipoglucemia genera el edema cerebral. En este caso debería ser considerado siempre que un paciente con hipoglucemia cayó en edema o cayó en estado de vegetativo o coma después de la normalización de glucosa. Entonces, eso es algo que es bien importante como dentro del diagnóstico de las complicaciones que pueden llegar a tener estos pacientes. Para la hipoglucemia reactiva o postprandial, el test de utilización o el protocolo de estudio normalmente involucra realizar el test de mezcla hiperglucídica sobre 5 horas. Es un test en el cual se mezcla una serie de alimentos hiperglucídicos con alto o de alimentos con un bajo o con un mediano índice glicémico. Normalmente el 47% de los pacientes con una hipoglucemia postprandial reactiva tienen un test positivo contra uno en sujetos asintomáticos. Normalmente
Esta es una de las principales maneras de utilizar este test. La otra manera de poder evaluar a estos pacientes con hipoglucemias reactivas son las llamadas el sampleo o la monitorización de glucosa ambulatoria, en el cual normalmente a través de síntomas se hace la medición de azúcar, se establece la hipoglucemia y se miden una serie de elementos otra vez vertidos de lo que es insulina, lo que es el nivel sérico de algunas hormonas, solamente al momento de tener o mostrar datos de hipoglucemia. ¿Cuáles son las causas de la hipoglucemia postprandial? Las causas más importantes para la hipoglucemia reactiva postprandial son estas tres que les muestro aquí, aunque vamos a ver otro grupo de causas, pero estas tres son las más importantes que yo consideraría que ustedes deben de tener en mente. Tener prediabetes o riesgo de padecer diabetes, en este caso hiperinsulinemia, hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, en la cual se lleva a producir insulina en cantidades no adecuadas para generar la presencia de la hipoglucemia, cirugías del estómago, en este caso bypass gastroyeyunal para cirugía bariátrica o cirugías prácticamente del estómago como vagoplastía, piloroplastia, gastrectomías para las cuestiones de patología gástrica, pueden hacer que los alimentos pasen demasiado rápido hacia el intestino delgado. Eso induce, en este caso, la presencia de hipoglucemia postprandial o reactiva. Y la deficiencia poco común de enzimas que dificulta al cuerpo digerir los alimentos, lo que les comentaba de la fructosa y lo que les comentaba de la deficiencia de glucosinasa principalmente. Para el diagnóstico, entonces, para la hipoglucemia reactiva postprandial, el test de comida mixta hiperglúcida en desayuno, normalmente se establece una mezcla en la cual se encuentran alimentos con índices glicémicos moderados y lo que hacemos es una mezcla tanto de carbohidratos como mezcla de lípidos y proteínas, en el cual principalmente el principal componente, son los hidratos de carbono en 63.4%, y lo que se hace es demostrar la presencia de hipoglucemia con este tipo de desayuno. La otra muestra que habíamos visto es la muestra ambulatoria de glucosa, que correlaciona los síntomas con lecturas bajas de azúcar y la mejora de los síntomas con la recuperación de la hipoglucemia. Entonces, realmente ese es el otro test utilizado en el caso de la hiperglicemia reactiva. Aquí lo más importante es que recuerden y comprendan que estos tests se producen específicamente en el tipo de hipoglucemia. Esta es una de las situaciones en las cuales se preguntan más. Entonces, nosotros establecemos que para hipoglucemia reactiva y postprandial, el test de comida o mixta hiperglucídica junto con el muestreo ambulatorio de glucosa son los test a emplearse, mientras que la prueba de ayuno de 72 horas es para demostrar las causas de hiperglucemia en ayuno. Eso es lo más importante que tienen que saber. El test de comida hiperglucídica lo que hace es incrementos similares de glicemia en pacientes con intolerancia hidrocarbonatada. Se utiliza en el diagnóstico de hipoglucemia, es decir, les voy a dar una cantidad en la cual voy a demostrar que se produce de manera entre las 12 y 5 horas después de comer lo que es la hipoglucemia, y tengo que ir a investigar, en este caso solamente es demostrarlo de manera objetiva para ir a investigar o hacer el protocolo de estudio para descartar prediabetes, intolerancia a la glucosa, ¿sí?, como principales causas. Las características de la hipoglucemia reactiva postprandial es una hipoglucemia tras una comida debido al desequilibrio entre la entrada de glucosa y la salida de glucosa en la circulación. La hiperglucemia reactiva es un descriptor del momento de la hipoglucemia, no es un diagnóstico. Su presencia requiere forzosamente la evaluación para determinar la causa. La hipoglucemia reactiva da síntomas a partir de 70 miligramos por decilitro de glucosa. Se describen tres formas diferentes de hipoglucemia reactiva. La hipoglucemia idiopática, que ocurre reactiva idiopática a 180 minutos, que son habitualmente 3 horas. Alimentaria dentro de 120 minutos o dentro de 2 horas después de haber comido. Y la tardía, que ocurre entre 240 y 300 minutos, que son prácticamente serían entre 4 y 5 horas más o menos. La etiología de la hiperglucemia reactiva o postprandial reactiva hiperglucemia, que es las siglas en inglés de PRH, normalmente se refieren a alteraciones en la insulina, como ya hemos visto. Pacientes con hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, son más proclives a tener hiperglucemia postprandial e hipoglucemia postprandial o reactiva. Pacientes obesos con resistencia pueden llegar a presentarlos. La respuesta exagerada a la insulina, en este caso, se observa casi siempre cuando existe una rápida absorción de glucosa manifestada o favorecida por la presencia de GLP-1. Sobre todo lo vemos
en los síndromes, sobre todo de síndrome de dumping o las llamadas estados postquirúrgicos después de una gastrectomía que puede ser por una vagoplastía, una gastrectomía parcial por un tumor gástrico, por un proceso, una úlcera gástrica sangrante, etcétera, o también por las cirugías del bypass gastroyeyunal. Normalmente eso permite que la entrada rápida de un bolo alimenticio de glucosa y la presencia o su llegada, en este caso, a duodeno y a yeyuno, y eso genera la liberación o la absorción rápida del nivel de glucosa, estableciendo una rápida también liberación de GLP y posteriormente una rápida liberación de insulina que genera el estado de hipoglucemia postprandial. Otra situación que fácilmente o que normalmente podemos ver en estos grupos de pacientes es una diabetes mellitus incipiente, en la cual se muestra una hipoglucemia postprandial relacionados con el deterioro en la secreción de insulina, que nos está hablando que este paciente tiene deterioro en este mecanismo y prontamente pudiera establecer la presencia ya de criterios de hiperglucemia para establecer un diagnóstico de una diabetes tipo 2. Otra situación es el deterioro en la sensibilidad del glucagón como falta de respuesta a la hipoglucemia, que es algo que está envuelto en la patogénesis de esta hipoglucemia postprandial reactiva. La glucosuria renal que se presenta en estos pacientes de igual manera. En una serie de grupos de pacientes y de estudios se encontraron que estos pacientes tienen una secreción disminuida de glucagón y una glucosuria renal normalmente incrementada en un grupo de pacientes, en 15%, y el deterioro a la secreción de glucagón también en un 20%. Composición corporal, 20% de las personas que son muy delgadas son pronas a tener hipoglucemias postprandiales, o son pronas o son fácilmente que pueden llegar a tener este tipo de complicación, y la reducción masiva de peso incrementa siempre el riesgo de hipoglucemias postprandiales. De igual manera, pacientes con índice de masa corporal o más bien con obesidad de las porciones inferiores del cuerpo, especialmente con obesidad con manifestaciones de depósito de grasa a nivel ginecoide, se asocian normalmente con sensibilidad de la insulina, normalmente muy alta, y también pueden llegar a tener la presencia de este síndrome de hiperglucemia reactiva. Dieta, alto contenido en carbohidratos, bajo contenido en grasa, normalmente incrementan la sensibilidad de la insulina y es más probable que estos pacientes tengan hipoglucemias postprandiales. Dietas de muy baja cantidad de calorías durante más de 2 semanas normalmente generan la disminución de las hormonas contrarreguladoras y es más fácil que estos pacientes puedan caer en hipoglucemia. El alcohol, que es una de las pocas causas que podemos tener como causa de hipoglucemia en ayuno, hipoglucemia postprandial, inhibe la salida de glucosa hepática, eso genera la hipoglucemia en ayuno e incrementa la secreción de insulina en respuesta a la cantidad de glucosa y sucrosa. Y la última causa, pues en algunos pacientes puede ser una causa idiopática. Aquí lo más frecuente es la asociada como complicación a los estados de gastrectomía o posgastrectomía. Eso sería la segunda causa. La más frecuente es aquella asociada al deterioro en la secreción de insulina, al riesgo de hiperinsulinismo, resistencia a la insulina y a la diabetes incipiente. Las hipoglucemias reactivas tras cirugía bariátrica o gastrectomías, las vamos a ver como un episodio o como un elemento aparte, son hipoglucemias que se presentan de 1 a 4 horas, son con el alimento o inmediatas, grave con signos de neuroglucopenia e hiperinsulinismo endógeno insulinoma. Se definen dos: síndrome de vaciamiento rápido clásico y el síndrome de vaciamiento rápido tardío o el síndrome de dumping, que seguramente la verán en sus clases de gastro. Síndrome de vaciamiento rápido tardía o dumping, síndrome de hipoglucemias postprandiales tardías, aparecen de 2 a 3 horas después de la comida y se manifiestan por fatiga muy acusada, hipersudoración, temblor, vértigo, relacionada con una hipoglucemia de reacción inducida por la llegada repentina de múltiples carbohidratos de índice glucémico elevado al yeyuno. Todo esto generando una respuesta masiva y generando una presencia de una hipoglucemia postprandial. El síndrome de vaciamiento rápido clásico aparece a la media hora siguiente del inicio de la comida. Este es mucho más rápido. Aparecen síntomas digestivos, sensación de plenitud, náusea, vómito, dolor abdominal, meteorismo, diarrea y vasomotores con oleadas de calor, sudoración, palidez, palpitaciones, hipotensión y síncope. Son consecuencia de la llegada rápida y masiva de quimo hiperosmolar, gran cantidad de carbohidratos al yeyuno, generando afectación osmolar,
y el paso del líquido extracelular a la luz intestinal es responsable de una hipovolemia y de una brusca distensión intestinal que explica los distintos síntomas en este grupo de pacientes. Aquí es más importante los síntomas digestivos y los datos de hemodinámicos de hipotensión, que sí se pueden asociar a hipoglucemia, pero normalmente esos datos son los que más predominan y que son los que causan más el cuadro clínico de estos pacientes. Diagnóstico entonces, ante la sospecha clínica, ante la historia clínica, ante el interrogatorio de una hipoglucemia, se debe descartar hiperinsulinismo de causa orgánica. En este caso, el insulinoma en caso inicial de sospechar de una hipoglucemia en ayuno, o hiperinsulinismo en el caso de una resistencia a la insulina o una diabetes incipiente. En la aplicación de test diagnósticos, en este caso, aplicamos específicamente el test de desayuno hiperglucídico para las hipoglucemias postprandiales, junto con la monitorización de ambulatoria de glucemia capilar y el test de ayuno de 72 horas para las hipoglucemias en ayuno. No nos vamos a hacer más bolas, así lo vamos a estudiar nosotros para que sepan la aplicación inicial de cada uno de estos tests. Consideraciones prácticas: la hipoglucemia reactiva postprandial se caracteriza por síntomas compatibles con hipoglucemia entre 2 a 5 horas, aquí más o menos 4 horas en promedio. Causas: admite hiperinsulinismo secundario a insulinoresistencia y a una excesiva respuesta insulínica mediada por la secreción previa de incretinas. Prácticamente con eso es la definición de hipoglucemia reactiva, y más que nada en este caso los test diagnósticos y la monitorización son el hecho o son los elementos más importantes, y sobre todo el poder pensar y sospechar que se trata de una hipoglucemia es la parte más difícil que deben de tener, y de acuerdo a la sintomatología que presenta el paciente siempre sospechar de una hipoglucemia. El diagnóstico, en caso de no detectar episodios de hipoglucemia ante una monitorización, es cuando se confirma la aparición de hipoglucemia en relación a un periodo de ayuno prolongado de 72 horas. ¿Esto qué quiere decir? El gold estándar para la hipoglucemia en ayuno y para el diagnóstico de insulinoma es el test de ayuno de 72 horas, pero lo puedo utilizar en un paciente con hipoglucemia postprandial. Inicialmente no, solamente que la monitorización no haya dado ningún dato, se pudiera pensar en utilizarlo siempre y cuando en un paciente con hipoglucemia postprandial, pero realmente actualmente se considera solamente el gold estándar para el paciente con hipoglucemia en ayuno, pensando siempre y cuando en un insulinoma. Estas son algunas características de la respuesta en el test de ayuno y diagnóstico diferencial, que realmente serían estas. Entonces, si yo tengo un insulinoma, normalmente voy a tener hipoglucemia, voy a tener insulina aumentada, peptidócido aumentado, proinsulina aumentada, como habíamos visto, y voy a tener la cantidad de cuerpos cetónicos disminuidos porque estoy utilizando oxidación de glucosa favorecida por la insulina. Aumento de la glucosa tras glucagón, pues sí lo voy a llegar a tener, pero no voy a tener niveles séricos de hipoglucemia, sobre todo sulfonilureas en orina o en sangre, y anticuerpos antiinsulina puedo llegar a tener presentes, pero en poquitos o en bajos niveles. Si lo que estoy buscando es algo mediado a través de la presencia de hipoglucemiantes orales o suprepticia o la aplicación de insulina exógena, realmente este cuadrito nos daría el diagnóstico diferencial al momento de realizar una prueba o un test de 72 horas, pensando en medicamentos e insulinoma. Pero para sospechar de hipoglucemia postprandial, realmente la situación es mucho más difícil porque es más difícil de demostrarlo con estos test al momento de encontrarlo. En este caso, las pruebas o la resistencia a la insulina demostrada y la alteración en glucosa en ayuno y postprandial dentro de un contexto de un paciente que pudiera llegar a presentar algunas veces de manera intermitente hipoglucemia postprandial serían los diagnósticos iniciales para sospechar de un paciente con hipoglucemia postprandial o reactiva. ¿Qué hacemos o qué manejamos con la hiperglucemia postprandial o reactiva? Normalmente son pequeños alimentos, niveles bajos o pequeños alimentos en cantidad de carbohidratos, alto contenido proteico, evitar los carbohidratos de absorción rápida, evitar las bebidas azucaradas, especialmente en combinación con alcohol, adicionar fibra o dieta con fibra al consumo, sobre todo de tipo gomoso como pectinas o hemicelulosa, para retrasar la absorción de glucosa y disminuir o retrasar el índice glicémico de los alimentos,
y generalmente inducir menos liberación de insulina que pudiera sobrepasar a la cantidad de glucosa que se está absorbiendo a nivel gastrointestinal. Drogas como la carbosa, que es un inhibidor de las alfa-glucosidasas que retrasan la absorción de glucosa de almidones. Esto disminuye la respuesta a la insulina a los alimentos y es un medicamento que se puede emplear para casos refractarios que no hayan respondido al fraccionamiento y a la baja entrada de carbohidratos por parte del esquema nutricional. Y la metformina, que puede favorecer la resistencia o disminuye la resistencia a la insulina, generando menos hiperinsulinismo compensatorio y estableciendo menos riesgo de hipoglucemia. Suplementos alimenticios con cromo que disminuyen la actividad de las células beta, y en casos excepcionales el uso de diazóxido, que un efectos sobre todo para disminuir la cantidad de insulina, o somatostatina. Análogos de somatostatina pueden ser requeridos para disminuir la secreción de insulina. Propanolol y calcio antagonistas han sido usados para disminuir la secreción de insulina, pero no tenemos estudios todavía que complementen o que establezcan el uso de manera cotidiana para este tipo de pacientes. Tratamiento similar: hipoglucemia con sintomatología actual, ingerir carbohidratos en caso de que presentan hipoglucemia, evitar alimentos con azúcares rápidamente absorbibles como las sodas, que los empleamos en el caso de la hipoglucemia activa, pero evitamos para evitar la hipoglucemia reactiva o postprandial. La adición de fibras solubles a la dieta, pectinas, retrasan el vaciamiento gástrico y prolongan el trazo intestinal y disminuyen la absorción de glucosa de manera rápida. Tratamientos: si las modificaciones en la dieta no son suficientes, pues la mejoría de los síntomas se puede utilizar en el caso de hipoglucemia reactiva postprandial más deterioro en la glucosa en ayuno, metformina, ¿sí? O el uso de inhibidores de la alfa-glucosidasa. Y para hiperglucemia postprandial reactiva más deterioro, intolerancia en la glucosa postprandial, que es el IGT, metformina, los misma a carbosa, o en este caso emplear inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, análogos de GLP o tiazolidinedionas. El tratamiento entonces con alfa-glucosidasas es el primer tratamiento estándar empleado, el uso de metformina y el uso de tiazolidinedionas para mejorar la resistencia a la insulina. Solamente hay que tomar en cuenta los efectos adversos que se presentan en los pacientes diabéticos, que ya vimos, y que son los mismos que se pueden llegar a presentar. En este caso, el uso de inhibidores de dipeptidilpeptidasa va de la mano de tratar de que incrementan la liberación de insulina y disminuyen la liberación de glucagón al evitar la degradación del péptido similar o a actuar sobre lo que es los receptores análogos de GLP. En este caso, realmente uno de los efectos importantes es que no se presentan hipoglucemias con la dosis de estos medicamentos, y lo que hacen es estimular o está relacionado con la liberación de insulina estimulada por la glucosa de los alimentos. Entonces, realmente la utilidad o el hecho de incrementar los niveles de incretinas en este grupo de pacientes es que se busca incrementar de manera pausada o de manera más fisiológica, tratando de que la liberación de insulina esté relacionada con la dosis del medicamento y que no sea un hiperinsulinismo. A eso se refiere su uso, aunque su uso todavía está en controversia por algunos autores, y se recomienda todavía la terapia con la carbosa o con metformina o tiazolidinedionas de manera inicial. Realmente lo más importante de este tema es que ustedes sepan distinguir cuáles son cuando menos las 3 a 5 principales causas de cada tipo de hipoglucemia, cómo se hace el diagnóstico, qué pruebas son las empleadas. Principalmente, realmente la clínica de las hipoglucemias es muy similar con la hipoglucemia por alteraciones o por complicaciones del uso de medicamentos en diabéticos, y realmente el tema es más que nada para que sepan ustedes que hay otras causas en pacientes no diabéticos que pueden generar hipoglucemia, que serían el protocolo de estudio, y que en ocasiones este protocolo de estudio realmente es difícil para este grupo de personas.